Bienvenidos y bienvenidas a Zona Industrial. Como vimos estos días, se está por votar en el Congreso Nacional un impuesto a la riqueza presentado por el Frente de Todos. Te contamos lo que tenés que saber y no te dicen. Quédate. Según el INDEC, solo en la primera mitad del año la pobreza aumentó un 41% y la indigencia a un 10%. Escuchaste bien, estamos hablando de casi 19 millones de personas. Cada vez estamos peor. Y todo el plan del gobierno para los próximos meses es seguir ajustando, sin tocar nunca considerablemente las ganancias de los grandes grupos económicos. Por ejemplo, el ministro Guzmán anunció esta semana beneficios para el campo, las mineras, la construcción y la industria, bajándole las retenciones. En particular, se bajarán los derechos de exportación de bienes finales industriales. En cuanto a la industria automotriz, se eliminan los derechos de exportación. Hay medidas vinculadas al sector minero, que es una reducción de los derechos de exportación de metales. Se establece un esquema transitorio de derechos de exportación para el complejo sojero. Estamos acostumbrados a escuchar en el Congreso cómo van a administrar la pobreza y cómo van a seguir destinando millones y millones al FMI. Hablamos con el diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y le preguntamos por el impuesto a la riqueza del oficialismo y cuál es la propuesta de la izquierda. Impuesto llamado el impuesto a las grandes fortunas, contribución voluntaria como le llama el oficialismo. Primero que llega tarde, es muy pobre, porque nosotros presentamos un proyecto hace 5 meses, ¿no? Plantea recaudar 5 veces más que que han presentado desde el Frente de Todos, que alcanzaría 3.000 millones de dólares, y una parte importante ni siquiera iría, por ejemplo, para los más necesitados, con IFE y demás. Una parte importante es para empresas, para exploración de gas de las petroleras. Los bancos no les tocan un centavo. Los grandes empresarios tampoco van a poner ni un centavo. Es decir, pongo el caso de Telefónica, que fugó 2.500 millones de dólares en los 4 años de gobierno de Macri. No pones un centavo porque los dueños tributan en el país. Entonces, no afectar a los bancos, no afectar a las grandes empresas multinacionales, ni tampoco nacionales, ¿no? Por ejemplo, los estafadores que nos aplicaron tarifazos brutales de los servicios públicos, esas empresas no ponen un mango. 200 millones de pesos, aunque lo tengas todos en máquinas y herramientas, pero es el activo de tu sociedad, vos sos rico y tenés que pagar. No es así. ¿Están estigmatizando a los ricos? Están estigmatizando a esos que llaman ricos, que no son los ricos. Por otro lado, tenemos que ver que esto no se puede separar del presupuesto presentado por Guzmán hace pocos días. Los 2 pesos que te van a dar por el lado de este impuesto, o que les van a sacar, se lo van a devolver a los grandes grupos económicos con millones de subsidios. Sectores populares más necesitados estaban recibiendo un IFE, que eso se elimina directamente del presupuesto. No solo eso, sino que se recorta la salud con un ajuste de un 9,4% a las partidas de salud si lo comparamos con el 2020, contando todo el paquete COVID. Argentina igualmente en estos meses de pandemia quedó en el podio junto a Ecuador y Perú, entre los 3 principales países de América Latina donde creció la desigualdad. De hecho, tenés los datos de la desocupación que aumentaron y que estamos en 13,1%, el más alto desde el año 2004. Nosotros presentamos un proyecto que se propone no solamente abarcar a los patrimonios, sino que además abarca la ganancia de los bancos, abarca las altas ventas de las empresas. No estamos hablando de una pyme, estamos hablando solo del 0,8% de las empresas de la Argentina, es decir, las grandes empresas. Por otro lado, a los grandes terratenientes y también a la vivienda ociosa. Salario de cuarentena de 30.000 pesos a aquellas trabajadores que informales mayoritariamente, o pequeños comerciantes que se quedaron sin ingresos, y además planteamos un refuerzo al presupuesto de salud, y la tercera es la construcción de 100.000 viviendas en un año. El mejor año, por decirlo de algún modo, de construcción de vivienda por parte del Estado en las últimas décadas. Se construyeron cerca de 40.000 viviendas, un poquito más. Tampoco creemos que esto sea suficiente, ¿no? Es decir, es una medida que no es una medida aislada, sino que nuestro planteo va acompañado de medidas de fondo. Let's
extensión de la cuarentena y la pérdida de millones de puestos de trabajo han dejado desgarradoras imágenes de familias sin techo, sin un lugar donde vivir, que encima tienen que soportar la demonización de los grandes medios de comunicación y los ataques constantes del gobierno y de la oposición de derecha, sumado a las permanentes amenazas de desalojo y de represión. Y si hay gente tomando tierras, tiene que desalojar. No solamente en Río Negro, sino también en los ferrocarriles de Victoria. Digo, sabés que tuvimos el tren parado. Según el INDEC, el 56,3% de los niños, niñas y adolescentes menores de 15 años son pobres. Vamos a hablar con Paula, docente de la agrupación Marrón de Tigre, para que nos cuente cómo viven esta situación. El hecho de que 6 de cada 10 chicos sean pobres en la Argentina es algo que nosotras lo venimos viendo. Por ejemplo, en cada entrega de alimentos que hacemos desde las escuelas, venimos denunciando de hecho que son insuficientes, que son poco nutritivos, en un contexto donde se han perdido más de 4 millones de puestos de trabajo. Silov salió a decir que hay 279.000 estudiantes que no han tenido en estos 6 meses continuidad pedagógica. La mitad de los estudiantes no tienen ni computadora ni acceso a internet en sus casas. El sector más golpeado de la docencia son los que están sin cargo o con pocas horas, que son más de 40.000 compañeros en toda la provincia que están sin ingresos desde que empezó la pandemia o viviendo con 10.000 o 16.000 pesos del PIEDAS, en el marco de que el salario de bolsillo de una docente que recién se inicia es de 30.000 pesos, cuando la canasta de pobreza son 45.478 pesos. Incluso te quiero contar una cosa que me pasó el domingo. Fuimos a Guernica con compañeras docentes de la Marrón, trabajadores de FATE, de Marigraf, estudiantes de la zona, a llevar la solidaridad a las familias que están peleando la vivienda, por tierra para vivir. Y cuando llego, me para una mamá y me dice: yo soy mamá de la escuela 18, me dice, vos sos de la escuela de Benavides, me dice, yo te conozco por mi nena. Y esto muestra incluso la situación de familias que han tenido que emigrar en busca de esto, de tierra para vivir. Y esa es la situación de nuestros pibes. Es la situación que están pasando frío, que están pasando hambre, las amenazas de la policía, del gobierno, de la justicia, las extorsiones, los criminalizan, que los quieren desalojar. Entonces nosotras como docentes tenemos que justamente estar codo a codo, defenderlos, desplegar una enorme campaña de solidaridad. Nordelta es un mega emprendimiento con 24 barrios cerrados. Su dueño y creador, Eduardo Constantini, es uno de los empresarios más ricos del país, con una fortuna personal de 690 millones de dólares, según la revista Forbes. Hoy en Zona Industrial vamos a hablar con una trabajadora de casas particulares de Nordelta. No pueden pagar, sino que no lo quieren pagar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados de que ellos tengan todo al alcance de la mano, que todo sea para ellos, y para la gente que menos tiene, nada. Tenemos un sueldo tan miserable que los tiramos como gomita para ver si llegamos y nunca podemos llegar. Mientras la gente pobre, los trabajadores, no tenga un pedazo de tierra, tiene que pasar lo que está pasando en Guernica. A luchar, a pasar muchas dificultades, no solamente por la vivienda, sino que por la policía, por el mismo gobierno, que les dan la espalda. Si vos vas por un pedazo de tierra, es un delito. Pero sin embargo, si van los millonarios, no es delito. Toda la fortuna que él hizo, todo lo que él gana y ganó, fue a base de eso, del esfuerzo de los pobres, que les explota. El dinero se lo lleva tan tranquilo él, cuando realmente lo que nosotros nos matamos somos los trabajadores. Muchas veces estamos en medio que no tenemos beneficios. Él es un empresario dueño de inmobiliarias. Yo te digo, como empleada que soy del hogar, tenemos el sindicato que jamás nos apoya en nada. Como explicaba recién, es un paliativo.
¿no? Y nosotros apostamos a reorganizar la economía en favor de las grandes mayorías populares y no a que siga primando lo que prima en este sistema, que es todo en función de la ganancia de los empresarios, de los grandes capitalistas, es decir, tiene que ver con nacionalizar la banca para que una banca estatal única permita concentrar el ahorro nacional, estén puestos al servicio de otorgar créditos baratos a los pequeños comerciantes que están arruinados, a trabajadoras y trabajadores, monopolio estatal del comercio exterior, para que no sea un puñado de cerealeras, de grandes automotrices extranjeras las que controlen la entrada y salida de los productos del país y por supuesto también la divisa. Son algunos de los puntos, pero digo como parte de esa perspectiva general que en esta situación de grave crisis es más que necesario en la perspectiva por supuesto de una gestión de la economía por parte de las trabajadoras y los trabajadores. En el pago de deuda que se hizo solo este año implican 6.000 millones de dólares aproximadamente, o sea, el doble de lo que se va a recaudar con este impuesto, este magro impuesto que plantea el gobierno. El conjunto de medidas que planteamos tiene que ver con eso, es decir, que esa gran fuerza social de la clase trabajadora sea la que tome en sus manos el destino de la economía, del conjunto de la sociedad, en un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores. Si no se toman todas estas medidas de fondo, los capitalistas aprovechan, como siempre, las crisis a su favor, con más flexibilización laboral, aumentan la desocupación para hacer que muchos trabajadores por necesidad acepten cualquier condición, dividen a la clase trabajadora y no por casualidad aumentó la desigualdad justamente en Argentina, uno de los países que más aumentó en la región. Entonces, si no terminamos con esta clase social y ponemos a los trabajadores a gobernar en función de sus intereses, creo que se trata de una tarea de fondo, porque acá con medidas parciales no se va a revertir la enorme ruina a la que nos han llevado con el gobierno de Macri y con las medidas que se tomaron durante la pandemia que justamente profundizaron esa crisis, ¿no? Como vimos, este impuesto es insuficiente ante la crisis que nos amenaza. Las tomas como la de Guernica pusieron al descubierto el enorme sufrimiento de millones que no tienen un lugar digno donde vivir. No puede haber ni una sola familia sin casa. La solidaridad con las tomas, apoyarlas para evitar el desalojo, es la única forma de impedir que sufra tanta gente, como también que siga avanzando el ajuste contra todos los trabajadores y el pueblo pobre. ¿Sabías que la izquierda a diario es independiente de todos los gobiernos de turno y de los empresarios? Por eso te contamos lo que los grandes medios callan. Sumate como corresponsal, seguinos en las redes sociales y compartí este video con amigos y familiares.